El famoso hospital, con sus paredes blancas que parecían contener vidas enteras de historias, estaba imbuido del inconfundible sentido de urgencia y expectativa. Era un lugar donde cada paso se medía cuidadosamente, cada acción calculada y cada segundo era precioso. El doctor Marco ingresó a la sala de pacientes críticos con pasos firmes y decididos. Su rostro, siempre serio e inexpresivo, era una máscara que ocultaba años de experiencia y una carga emocional que llevaba en silencio. Sus ojos, profundos y penetrantes, recorrieron la habitación llena de enfermeras y médicos en una actividad frenética. Se destacó, no solo por su competencia, sino por su presencia tranquila e imponente. A través de las puertas de vidrio que conducían a la sala, Carol vio entrar al doctor Marco. Estaba de pie junto a un paciente, su expresión suave y cálida, en contraste con la seriedad del médico. Sus ojos marrones reflejaban una compasión inquebrantable mientras cuidaba al paciente con afecto. Carol era una enfermera dedicada cuya devoción a la medicina y los pacientes era notoria en todo el hospital. Los caminos de Carol y el doctor Marco se cruzaron en esa sala de pacientes críticos, como dos destinos entrelazados por un propósito mayor. Carol, a diferencia del médico reservado, mostró su propia carga emocional. Sus ojos habían sido testigos del sufrimiento y la esperanza, y su sonrisa era un escudo para las noches solitarias cuando su esposo, Juan, estaba ausente debido a viajes de trabajo como artista plástico. Cuando el doctor Marco se acercó a Carol, sintió una corriente eléctrica de tensión en el aire. Intercambiaron una breve pero intensa mirada, y algo dentro de ellos conectó. Carol se dio cuenta de que había algo intrigante y misterioso en el médico competente y serio. En los días siguientes, la colaboración entre Carol y el doctor Marco creció. Compartieron la carga de las responsabilidades médicas y encontraron consuelo el uno en el otro durante los momentos más difíciles. Su amistad comenzó a formarse lentamente, como un delicado brote de primavera que perfora el suelo congelado después de un largo invierno. El doctor Marco, a pesar de su fachada austera, compartió con Carol detalles sobre su viaje en la medicina, revelando que su decisión de convertirse en médico estaba vinculada a una tragedia personal que lo había marcado profundamente. Carol, por su parte, habló de su pasión por la enfermería y cómo su matrimonio con Juan, a pesar del amor que sentía por él, se estaba deshilachando debido a sus largas ausencias. La relación de Carol y el doctor Marco creció a través de sus conversaciones y colaboración profesional. La amistad que se desarrolló entre ellos fue una fuente de apoyo mutuo y consuelo en medio del caos del hospital. En el fondo de sus mentes, comenzaron a cuestionar las decisiones que tomaron en sus vidas personales. ¿Qué les deparaba el futuro? La respuesta era incierta, pero una cosa estaba clara: el encuentro en esa sala de pacientes críticos había desencadenado un intenso viaje emocional que cambiaría sus vidas para siempre. El sol se puso lentamente más allá de las ventanas del hospital, proyectando una fugaz luz dorada sobre la sala de enfermos críticos. Sin embargo, dentro de las paredes áridas del edificio, la vida continuó desarrollándose, con sus secretos, esperanzas y desilusiones. Carol caminaba por el pasillo, su impecable uniforme blanco contrastaba con el entorno clínico. Su mirada era pensativa, sus ojos marrones profundos y reflexivos. La jornada laboral había sido larga y desafiante, pero su compromiso con los pacientes nunca flaqueó. Mientras tanto, el doctor Marco estaba en su oficina, revisando cuidadosamente un registro médico. Su rostro, como siempre, seguía siendo serio, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. Sabía que cada decisión que tomaba en el hospital llevaba consigo el peso de la responsabilidad y el conocimiento que llevaba consigo. La vida personal de todos los profesionales de la salud era tan compleja como las cirugías que realizaban. Carol estaba casada con Juan, un talentoso artista cuyos viajes de negocios a menudo la dejaban sola. Su matrimonio estaba lleno de amor, pero también de soledad.
pasó sus noches en silencio, anhelando la cálida presencia de su esposo. Mientras tanto, el doctor Marco compartió su vida con Paula, una mujer fútil y superficial. Paula vivió una vida de lujo, disfrutando del dinero que su esposo ganó con tanto esfuerzo. Sus días estaban llenos de reuniones de caridad, viajes a salones de belleza y compras en centros comerciales de lujo. La admiración que Marco había sentido por ella cuando se conocieron en la escuela de medicina se había desvanecido con los años, reemplazada por una creciente sensación de desencanto, que comenzó justo cuando Paula, al darse cuenta del futuro prometedor de su esposo, había dejado de estudiar y trabajar bajo el argumento de que ella sería responsable de resolver todas sus necesidades diarias. Una tarde, Carol y el doctor Marco compartieron un momento de pausa en el pequeño jardín del hospital. La conversación entre ellos, como sucedía a menudo, se desvió hacia sus relaciones personales. Carol expresó sus sentimientos de soledad, su necesidad de conexión con Juan, incluso cuando él estaba lejos. Su rostro reflejaba la tristeza de alguien que anhelaba algo que parecía escapar. El doctor Marco, por su parte, confesó la creciente distancia entre él y Paula. Compartió cómo su esposa se había alejado de la mujer que una vez había amado, reemplazando el amor con la búsqueda implacable de placeres superficiales. Su voz estaba cargada de amargura mientras se desahogaba sobre la sensación de estar atrapado en un matrimonio vacío. En este momento de vulnerabilidad, Carol y el doctor Marco encontraron un entendimiento mutuo que trascendió el aspecto profesional de su relación. Compartían la sensación de que sus vidas estaban desalineadas con sus deseos y sueños más profundos. Esa noche, cuando cada uno regresó a sus hogares, se llevaron consigo reflexiones sobre sus vidas personales. Se preguntan qué es realmente importante, sobre los compromisos que han contraído y sobre las decisiones que los han llevado a este punto. En el silencio de sus habitaciones, Carol y el doctor Marco se enfrentaron a la realidad de que sus vidas personales estaban desalineadas, una disonancia que parecía imposible de ignorar. Los días se convirtieron en semanas, y las estaciones cambiaron a medida que Carol y el doctor Marco continuaron compartiendo su viaje en el hospital. La sala de pacientes críticos era un torbellino de actividad, pero en el centro de esta vorágine estaban ellos, unidos por la medicina y el creciente vínculo de amistad. Las mañanas estuvieron marcadas por cirugías complejas y diagnósticos desafiantes, pero a medida que avanzaba el día, la tensión disminuyó. Carol y el doctor Marco encontraron momentos preciosos para hablar en los intervalos entre turnos. Sus conversaciones fueron más allá de los casos médicos, en el territorio de sus vidas personales. Carol habló mucho de Juan, el hombre que amaba intensamente, el artista plástico tan aclamado por su sensibilidad, pero que no se dio cuenta de la soledad en la que se encontraba su esposa. Compartía el dolor de la soledad que sentía, como si una parte de su vida estuviera siempre ausente. Su mirada expresaba una mezcla de amor y anhelo, pero también una feroz determinación de mantener intacto su matrimonio. El doctor Marco, por otro lado, se desahogó sobre Paula, su esposa inútil y materialista. Reveló cómo sus prioridades como pareja se habían distanciado drásticamente a lo largo de los años. La admiración que una vez había sentido por Paula había sido erosionada por la búsqueda constante de lujos, placeres y viajes. Estaba buscando restos de esa mujer culta y lectora que tenía grandes sueños para su propia carrera. El médico se sintió atrapado en un matrimonio que ya no reflejaba sus valores y aspiraciones. A medida que compartían estos sentimientos íntimos, la empatía mutua creció. Carol entendió la angustia de Marco por un matrimonio que se estaba deshilachando, y él entendió la soledad que Carol sentía cuando Juan estaba fuera. Se apoyaron mutuamente de maneras que nadie más podía entender. En medio de las conversaciones profundas y las luchas diarias en el hospital, una amistad verdadera y única comenzó a florecer. Eran confidentes, consejeros y, sobre todo, amigos leales. En los momentos de mayor tensión,
fue en las miradas y gestos sutiles que encontraron consuelo. En una noche especialmente desafiante de servicio después de salvar la vida de un paciente que luchaba por sobrevivir, Carol y el Dr. Marco compartieron una mirada que trascendió las palabras. Fue en este momento que se dieron cuenta de que sus vidas se entrelazaban de una manera que iba más allá de la amistad. Por mucho que lucharan con eso, no podían ignorar la atracción que sentían el uno por el otro. La tensión romántica flotaba en el aire, pero sabían que cruzar esa línea tendría consecuencias impredecibles. Sin embargo, lo que no podían negar era que la fuerza del amor, incluso si estaba prohibida, estaba creciendo entre ellos, volviéndose más difícil de contener con cada día que pasaba. El hospital, con sus pasillos tranquilos y habitaciones de pacientes críticos, fue testigo del nacimiento de una pasión que no debería existir. Carol y el Dr. Marco, envueltos en sus frenéticas rutinas para salvar vidas, apenas se dieron cuenta cuando su amistad profesional se convirtió en algo mucho más intenso. A medida que pasaba el tiempo, la atracción que sentían el uno por el otro creció, haciendo imposible ignorarlo. Cada mirada intercambiada, cada toque accidental, era un recordatorio constante de la llama que ardía entre ellos. Sin embargo, ambos eran conscientes de las consecuencias que una relación amorosa podría traer. Carol estaba casada con Juan, un hombre cariñoso, pero que pasaba gran parte de su tiempo viajando por trabajo como artista visual. El Dr. Marco tenía a Paula, su esposa, una mujer cuyo amor por el lujo y el dinero se había convertido en una barrera insuperable entre ellos. Las noches de insomnio se han convertido en la norma. Carol yacía en la cama, su corazón dividido entre el amor que sentía por Juan y la pasión abrumadora que la consumía cuando estaba cerca del Dr. Marco. La soledad que sentía en su ausencia era insoportable, y la culpa la carcomía desde dentro. El Dr. Marco, por otro lado, estaba atrapado en un matrimonio que se desintegraba día a día. La admiración que una vez había sentido por Paula se había convertido. Se preguntó dónde se habían equivocado, cómo habían llegado a este punto en el que la distancia emocional entre ellos era insuperable. Fue durante una noche particularmente difícil de servicio que la tensión finalmente alcanzó su límite. Carol y el Dr. Marco eran pacientes críticos, sus manos expertas trabajaron en perfecta armonía durante muchas horas, y al final, exhaustos, descansaron en la habitación reservada para los médicos. En medio de ese estrés y agotamiento, sus miradas se encontraron, y algo dentro de ellos se dio. Fue un beso apasionado, prohibido, un beso ardiente, un momento de rendición a las emociones que habían tratado de reprimir. El sabor del beso fue una mezcla de pasión y logro, pero templado por la culpa y el remordimiento. Cuando rompieron, no sabían qué decirse el uno al otro. Carol, dándose cuenta de que estaba en la habitación de los médicos, se retiró por temor a que alguien entrara y los encontrara allí. Sus rostros denunciarían lo que acababa de suceder. La pasión que se había desarrollado entre Carol y el Dr. Marco era una llama que ardía intensamente, pero ahora se enfrentaban a decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. Ese beso fue el primero de muchos que siguieron. Besos sigilosos y robados que delataban el fuego de la pasión que ardía entre ellos. Pero al final de cada turno, cuando cada uno regresaba a sus hogares y encontraba a sus parejas, la culpa llegaba abrumadoramente. Pero no pudieron evitar que sus cuerpos se acercaran la próxima vez que se encontraran. Vivían en este estancamiento sin fin. En el silencio de las noches de servicio, se reunieron en secreto, como amantes en un mundo paralelo. En la oficina cerrada del Dr. Marco se sintieron libres para vivir todo el amor que ardía dentro de sus pechos y compartieron palabras de amor y confesiones profundas. Las horas que pasaban juntos eran un refugio de la realidad, un lugar donde podían disfrutar del deseo abrumador que los consumía. Sin embargo, la mañana y el final del turno trajeron la dura realidad de sus vidas. Carol todavía estaba casada con Juan, y el Dr. Marco con Paula.
Las mentiras y secretos que guardaban pesaban mucho en sus conciencias, y la culpa era una sombra constante en sus corazones. Las conversaciones con amigos cercanos y confidentes solo intensificaron la confusión. Juan comenzó a notar la creciente distancia entre él y Carol, y Paula sospechaba de los cambios en el comportamiento del doctor Marco. La traición era una posibilidad que flotaba en el aire, pero aún no se había confirmado. Carol y el doctor Marco soportaron noches de insomnio y dolorosos debates internos. Se preguntaban si deberían seguir sus corazones y vivir el amor que sentían el uno por el otro, o si deberían tratar de salvar sus matrimonios insatisfactorios. En una conversación franca, admitieron que estaban en una encrucijada. Carol cuestionó si el amor que sentía por Juan era suficiente para compensar la soledad que soportó en su ausencia. El doctor Marco se enfrentó a la dura realidad de que su matrimonio con Paula se estaba desmoronando y que la pasión que una vez había sentido por ella se había convertido en cenizas. Las lágrimas y las palabras compartidas en esta conversación fueron un reflejo del dolor y la desesperación que sentían. Sin embargo, la elección que tenían que hacer seguía siendo un dilema agonizante. Las noches de pasión compartidas entre Carol y el doctor Marco se hicieron cada vez más intensas y comenzaron a moverse hacia pequeñas reuniones más allá de las paredes del hospital. Con cada encuentro, se entregaban a la pasión abrumadora que los consumía, y la promesa del amor verdadero parecía más irresistible. Sin embargo, la sombra de la traición siempre trajo oscuridad a esos momentos felices. Juan, el esposo de Carol, comenzó a notar los cambios en su esposa. Las noches solitarias que estaba fuera lo preocupaban cada vez más, y comenzó a hacer preguntas difíciles. Carol, en un momento de debilidad, dejó escapar que había alguien más en su vida, pero no reveló la identidad de ese alguien. El doctor Marco, por su parte, enfrentó la confrontación de Paula sobre su comportamiento distante y las horas inusuales que pasó en el hospital. Las acusaciones de Paula lo presionaron, y se encontró en una encrucijada moral. Revelar la verdad sobre su relación con Carol era una opción que no estaba dispuesto a considerar. Carol se siente dividida entre el amor que siente por Juan y la pasión abrumadora que comparte con el doctor Marco. Se pregunta si la traición es realmente la respuesta a su soledad e insatisfacción en su matrimonio. El doctor Marco lucha con la culpa y el deseo de proteger a su esposa, a pesar de que su matrimonio se está desmoronando. Se pregunta si es justo seguir ocultando la verdad a Paula, pero teme las consecuencias devastadoras que una revelación podría desencadenar. La tensión entre Carol y el doctor Marco se vuelve casi insoportable. Cada encuentro secreto va acompañado de una sensación de peligro inminente, y la pasión que comparten es estimulante y tortuosa. Los secretos que guardan pesan cada vez más en sus conciencias, y saben que están caminando por un terreno traicionero. El hospital, que había sido escenario de reuniones secretas y pasiones prohibidas, estaba a punto de presenciar un choque de corazones y verdades ocultas durante mucho tiempo. La tensión que se cernía sobre ellos se volvió insoportable. Carol sabía que su relación con Juan se estaba desmoronando, y el doctor Marco era consciente de que su matrimonio con Paula estaba al borde del abismo. Sin embargo, ambos querían certeza antes de ir en cualquier dirección, como si eso fuera posible. Juan, el esposo de Carol, se había vuelto cada vez más sospechoso de los cambios en su esposa. Él la confrontó, exigiendo saber la verdad sobre su relación con el misterioso alguien más. Carol, con el corazón apretado, decidió que era hora de ser honesta. Ella reveló la existencia del doctor Marco, un colega en el hospital con quien compartió una intensa amistad, pero negó cualquier relación romántica. El doctor Marco enfrentó una situación similar cuando Paula, su esposa, presionó para obtener respuestas. Las acusaciones de Paula se intensificaron, y comenzó a cuestionar el compromiso de su esposo con su matrimonio. El doctor Marco, angustiado, también decidió decir parte de la verdad.
Admitió que se enfrentaba a un dilema moral, pero no reveló detalles sobre su relación con Carol. Mientras Juan y Paula procesaban las revelaciones de sus cónyuges, los amigos y compañeros de trabajo de Carol y el Dr. Marco también comenzaron a notar la creciente tensión entre ellos. Las sospechas y los rumores se extendieron por todo el hospital, creando un clima de especulación y juicio. Carol y el Dr. Marco, ahora obligados a enfrentar las consecuencias de sus elecciones, se encontraron en una situación delicada. La amistad que compartían se había convertido en una gran pasión, pero aún no estaban listos para abandonar sus matrimonios. Carol y el Dr. Marco se encuentran, una vez más, en un lugar que se había convertido en un símbolo de su viaje, el jardín del hospital. Allí, bajo las estrellas, comparten sus preocupaciones y temores sobre el futuro incierto. Saben que el amor que sienten es fuerte, pero se enfrentan a la difícil decisión de cómo proceder. El choque de corazones es una batalla interna y externa donde luchan por encontrar una solución que les permita seguir adelante sin destruir completamente sus vidas. El jardín del hospital estaba iluminado por la luna, creando una atmósfera etérea cuando Carol y el Dr. Marco se enfrentaron con las decisiones que habían tomado. El destino de sus relaciones y la fuerza del amor que compartían pendía del hilo de la incertidumbre. Las palabras fluyeron entre ellos, cargadas de emoción y vulnerabilidad. Carol expresó su angustia por el estado de su matrimonio con Juan y la soledad que sentía cuando él estaba fuera, pero le recordó que su matrimonio no era soledad. Recordó lo que la había hecho enamorarse de él hace tantos años y que esto incluía los viajes que hizo para llevar su arte al mundo. Recordó que cuando Juan estaba en casa su presencia era plena y se lo pasaban bien juntos. El Dr. Marco, por su parte, habló de su matrimonio, pero a diferencia de Carol, no podía ver en la mujer de hoy a la joven de la que se había enamorado cuando aún era estudiante. Había un gran vacío en su relación con Paula. Mientras hablaban, el pasado surgió como telón de fondo de sus conflictos actuales. Carol compartió detalles de su infancia, marcada por la ausencia de su padre, un hombre que pasaba más tiempo viajando que en casa, y cómo influyó en su deseo de una relación sólida y presente con Juan. El Dr. Marco también reveló partes de su pasado, incluida la trágica pérdida de alguien a quien había amado profundamente. Esta tragedia lo había hecho reservado y desconfiado del amor, y su relación con Paula había sido un intento de encontrar seguridad y estabilidad. Sin embargo, al compartir estas historias personales, también reconocieron la fuerza del amor que había crecido entre ellos. Era un amor que no se podía negar, una conexión profunda que trascendía las circunstancias y los compromisos. Carol y el Dr. Marco eran conscientes de las consecuencias devastadoras de seguir sus corazones, pero también entendieron que negar lo que sentían era una prisión para sus almas. La vida es demasiado corta para conformarse con una existencia vacía, y decidieron que ya no podían negar lo que sentían. Se derramaron lágrimas y se hicieron promesas a la luz de la luna. Carol y el Dr. Marco eligieron seguir el amor que encontraron el uno en el otro, sabiendo que el camino sería difícil y lleno de desafíos. Reconocieron que mientras dejaban atrás relaciones rotas, también estaban abriendo la puerta a un nuevo comienzo. Carol y el Dr. Marco, a pesar de las adversidades, eligieron seguir sus corazones y buscar la felicidad juntos, aceptando los riesgos e incertidumbres que el futuro les deparaba. El sol se puso sobre el horizonte, proyectando un manto dorado sobre el horizonte. Fue un nuevo comienzo para Carol y el Dr. Marco, un capítulo en blanco que esperaba ser escrito por las manos del destino. Carol y el Dr. Marco enfrentaron muchos desafíos al elegir seguir sus corazones. La separación de Juan y Paula no estuvo exenta de dolor y conflicto, pero con el tiempo, ambas partes encontraron su propio camino hacia la curación y el perdón. Juan, aunque afligido por la pérdida de Carol, encontró su propio viaje de autodescubrimiento. Se sumergió en su obra de arte, expresando sus emociones y experiencias en sus pinturas. En el proceso,
Creó obras magníficas que llevaron la crítica a la locura y lo elevaron al estatus de celebridad mundial en poco tiempo. Con eso, conocer a otras personas que compartían tu pasión por el arte y la vida no fue difícil. Paula, por su parte, se enfrentó a su propia naturaleza superficial y reconoció la necesidad de buscar una vida más significativa. Comenzó a involucrarse en actividades de voluntariado y se acercó a su familia de una manera que nunca antes había hecho. La experiencia de perder al Dr. Marco la llevó a un viaje de superación personal y crecimiento espiritual. Mientras tanto, Carol y el Dr. Marco, ahora libres de sus relaciones anteriores, han establecido una vida juntos. Encontraron un nuevo hogar donde compartieron sus sueños y aspiraciones. La pasión que los unía seguía ardiendo intensamente, pero ahora estaba templada por la confianza y el entendimiento mutuo. Junto al hospital donde todo había comenzado, alimentaron un gran afecto, pero entendieron que necesitaban buscar nuevos aires en una nueva ciudad, comenzar una nueva vida sin sombra que se cernía sobre ellos. El viaje que habían recorrido los había transformado, y ahora tenían un aprecio aún mayor por el poder del amor.